Saludos cordiales a todos los participantes en este evento. En este foro, intitulado Educación Matemática y Tecnología, Experiencias Didácticas desde el CINNT, se tiene como propósito dar a conocer algunas prácticas formativas en el contexto de la formación inicial de profesores de matemática en la UPEL Maracay. Prácticas vinculadas con el uso de un software de geometría dinámica, el empleo de entornos virtuales de aprendizaje y el uso de la web 2.0 para el diseño de recursos y estrategias didácticas. En el contexto de la formación inicial de profesores de matemática, se ha considerado necesario diseñar y poner en práctica propuestas didácticas orientadas a fomentar el desarrollo del conocimiento profesional docente. Por ello, desde la línea de investigación en pensamiento geométrico y didáctica de la geometría, adscrita al CINNT, se ha diseñado e implementado un curso de resolución de problemas geométricos, haciendo uso de un software de geometría dinámica como el Cabri Geometry 2, como vía para abordar la demostración matemática. Por ello, el propósito es caracterizar el escenario y las experiencias de aprendizaje que conforman el curso de resolución de problemas geométricos asistido por computadora. En su diseño se han tenido en cuenta ciertos aspectos, tales como las características personales y académicas de los estudiantes, los conocimientos matemáticos previos, la actitud hacia la matemática, el tiempo, materiales y recursos disponibles y el nivel educativo. Cabe señalar que este curso es un curso optativo del componente de formación especializada de la especialidad de matemática de la UPEL Maracay. Se abordará la caracterización de las experiencias de aprendizaje que han conformado el mencionado curso, teniendo como referencia las actividades propuestas en 3 de los talleres realizados, como se mostrará en el cuadro siguiente, enfatizando en las construcciones geométricas con regla y compás en un ambiente de geometría dinámica, por tratarse de un asunto presente en cada uno de estos talleres. Nótese que en el taller 1 se enfatizó en las construcciones con regla y compás. En el segundo taller, en la construcción de un objeto geométrico con doblado de papel y luego realizar la construcción equivalente con regla y compás en un ambiente de geometría dinámica. Y en el tercer taller, siguiendo el esquema de construir, explorar, conjeturar y validar, se plantearon problemas relacionados con el estudio de las definiciones y propiedades tanto de los cuadriláteros concíclicos como de los cuadriláteros inscribibles. Dada su trascendencia histórica, el primer taller se centró en el estudio de las construcciones geométricas con regla y compás en un ambiente de geometría dinámica, ya que esto le permitiría a los participantes, en primer lugar, familiarizarse con las herramientas disponibles en el software. En segundo lugar, realizar una construcción consistente con regla y compás de unos objetos geométricos a partir de unos objetos iniciales. En tercer lugar, reconocer relaciones geométricas entre los objetos que conformaban dicha construcción. Y por último, identificar las definiciones y propiedades geométricas involucradas en cada una de las construcciones realizadas. Cabe señalar que las actividades se organizaron siguiendo las fases de aprendizaje propuestas en el modelo de razonamiento geométrico de Van Gil, partiendo de una exposición sobre la caracterización y relevancia histórica de las construcciones con regla y compás. Seguidamente, a cada uno de los participantes se entregó una hoja de trabajo que contenía las actividades planteadas, las cuales se clasificaban en actividades dirigidas y actividades libres. En este primer taller se plantearon 6 actividades dirigidas, en las cuales los participantes debían seguir el procedimiento indicado haciendo uso del Cabri Geometry 2. Nótese
que los objetos iniciales eran dados, el procedimiento era dado y los objetos finales estaban por construir. Para ilustrar lo aquí planteado, se tomará como referencia la actividad dirigida número 6, denominada división de un segmento de recta en n partes iguales. La intención era que una vez leído y seguido el procedimiento dado y realizada la construcción con regla y compás, se formulara una pregunta clave: ¿en cuáles definiciones y propiedades geométricas se sustenta esta construcción? En el gráfico se muestra la división de un segmento en 6 partes iguales. Esta actividad requería de la aplicación de los criterios de semejanza para triángulos, ya que los triángulos A1, 1', A2, 2' y así sucesivamente hasta el triángulo A6B eran semejantes. Cabe señalar que al revisar las construcciones realizadas por los 5 grupos de trabajo conformados, en total habían 13 participantes organizados en 5 grupos de trabajo, se observó que siguieron el procedimiento dado y las herramientas utilizadas se correspondían con lo requerido en cada uno de los pasos. Solo hubo variaciones en el número de partes en las que dividieron el segmento AB. Para ilustrar las respuestas dadas por cada uno de estos grupos, tomaré como referencia las dadas por el grupo número 1 y el grupo número 2. El grupo número 1 hace referencia a la aplicación de la generalización del teorema de Tales, aunque no lo aplica en forma explícita. Comienza por realizar un resumen del procedimiento empleado, que es lo que aparece señalado entre corchetes y en color azul, lo cual está asociado al uso de esquemas de argumentación fácticos, para finalmente señalar. Entonces, el teorema de Tales nos permite asegurar que los puntos de intersección entre las rectas paralelas al segmento BN están dividiendo en n partes iguales al segmento AB. El grupo número 2 trabajó con la división del segmento AB en 3 partes iguales, como se observa en el gráfico número 2. Sin embargo, sucede algo interesante. Asumieron que los puntos D, 1 y F estaban alineados, lo cual sucede en algunos casos, pero no en general. Por lo tanto, si partían de esa premisa falsa, asumían que los ángulos D1A y F1,2 eran ángulos opuestos por el vértice, lo cual les permitía garantizar que los segmentos AD, DE y EB eran congruentes. Nótese que aquí se observa cómo partiendo de premisas falsas se pueden llegar a conclusiones válidas. Cabe señalar que lo sucedido está asociado en primer lugar al número de partes en las que dividieron el segmento, en este caso n igual 3, y porque se dejaron llevar por la percepción visual y no se valieron de la posibilidad que nos da el Cabri Geometry o cualquier software de geometría dinámica de arrastrar un objeto y ver cuáles propiedades se mantienen invariantes. En el cuadro número 2 se muestran las actividades libres. Estas actividades libres consistían en que, dados los objetos iniciales y los objetos finales, los participantes construyeran un procedimiento y lo pusieran en práctica para realizar una construcción geométrica consistente. Cabe señalar además, y es importante destacarlo,
que es factible en cada una de estas construcciones seguir diferentes procedimientos y que cada uno de ellas sea válido. Por lo tanto, quisiera destacar que en el curso de resolución de problemas geométricos asistido por computador, se procuró superar una organización lineal del contenido geométrico como suele suceder en cursos de matemática formal como geometría 1, geometría 2, en los cuales se sigue el esquema de una teoría axiomática rigurosa, es decir, definiciones, axiomas y postulados, teoremas. Por otra parte, las tareas matemáticas que se plantearon siguieron el esquema de construir, explorar, conjeturar y validar, el cual se ha considerado que es idóneo para integrar el uso de un software de geometría dinámica en las clases de matemática. Esto permite alcanzar un justo equilibrio entre el contexto de descubrimiento asociado a las acciones heurísticas propias del esquema de construir, explorar, conjeturar, hasta llegar al contexto de justificación donde estarían involucradas las diferentes prácticas argumentativas. Algo que se observó en el curso de resolución de problemas geométricos es que los usos técnicos y heurísticos del software se complementaron entre sí. Es decir, el manejo de las herramientas técnicas disponibles en el software con las acciones que realizaban los participantes cuando construían la figura, la exploraban, lograban identificar propiedades invariantes para formular una conjetura, hasta llegar a la validación, se complementaban, no eran contradictorios, se apoyaban unos en otros. Se observó la tendencia a dar explicaciones en las cuales ponían esquemas de argumentación tanto fácticos como empíricos. Pero también fueron, en la medida que se desarrollaron las tareas, los diferentes talleres, de poner en juego un esquema de argumentación analítico apoyándose en esquemas de argumentación tanto fácticos como empíricos. Es decir, hubo una aproximación a la demostración. También se evidenció la puesta en práctica de distintas competencias matemáticas, como la del hacer uso de materiales y recursos, la de identificar relaciones entre los objetos geométricos, el de reconocimiento de propiedades invariantes, en la validación de conjeturas, dar explicaciones o presentar pruebas, y en la presentación y validación de pruebas. Es decir, puede decirse que es factible con una inserción, incorporación debidamente planificada de la tecnología, apoyándose en los aportes de la investigación en educación matemática, lograr que nuestros estudiantes desarrollen conocimiento tanto matemático como didáctico asociado a la enseñanza-aprendizaje de diferentes temas matemáticos. Muchas gracias por su atención y estaré atenta a sus comentarios y observaciones.